Estas son las cartas de Pablo a Tito y a Filemón. Y ya es la lección 49. Ahí vamos. Y nada más para que vean los lugares donde anduvo el apóstol. El primero, segundo viaje, el tercero, el cuarto viaje, pues es el que hizo a Roma. Y todos los lugares que él estuvo visitando, desde donde escribió algunas de sus cartas. Y los lugares hacia donde él también escribió cartas. Este mapa lo saqué porque quiero que noten dónde está, y todavía sigue allí, la isla de Creta. ¿Se la ven aquí? Sí, no se ha movido. También ahí está la isla de Creta, que vamos a hablar de ella un poquito el día de hoy. Las cartas. Aquí es la de Tito. Más o menos pensamos que quizá fue desde Éfeso. Por ahí del 63. Es una de las últimas cartas que Pablo escribió. Y la de Filemón, un poco antes, que probablemente escribió estando él en Roma. Por el contexto de la carta, sabemos que él escribió antes. Pero como nosotros vamos siguiendo el orden como está en la Biblia, pues primero vamos a ver a Tito y luego vamos a ver a Filemón. Las dos cartas son muy diferentes, pero similares a las demás. Muestran las mismas preocupaciones que se ven en las otras cartas, y el estilo y la estructura también son semejantes, como que Pablo tenía una manera de escribir y pues así seguía, no había mayores cambios, no tenía por qué. Tenía su propia manera de escribir. Las dos tienen en común el hecho de que fueron escritas, como decía ya al final de la vida de Pablo, cuando él estaba en la cárcel, cuando por su edad sabía que le quedaba poco tiempo en este mundo. Pero deben de haber sido escritas durante la primera parte de su encarcelamiento romano, porque en las dos expresa la esperanza de poder viajar pronto. Sabe que no va a estar, sí sabe que ya va a estar al final porque tiene enemigos que le van a acusar, no va a lograr salir limpio, pero tiene la esperanza de que va a poder viajar. En las cartas de la prisión o carcelarias, si hay esa mezcla en que hay un presentimiento de la muerte, pero también hay la esperanza de que va a poder viajar, de que va a poder visitar. En estas dos cartas no tenemos ese sentido de urgencia que sentimos, por ejemplo, en la segunda carta, Timoteo, donde dice, sí, yo ya estoy para acabar. O en la carta a los filipenses. No hay más bien la idea de que él piensa que pues todavía tiene algo que hacer y quiere viajar. Si hay indicios en las cartas de Pablo de que hubo un corto tiempo de libertad entre los dos encarcelamientos, le digo que se habla de que hubo dos, que la primera vez no le hicieron nada porque realmente no había delito que perseguir, y él como ciudadano romano pues hizo valer sus derechos, se le dio un juicio justo y salió, pero después volvió a estar prisionero, y entonces en ese segundo encarcelamiento ya después pues ya fue llevado a la muerte. Entonces, si hay indicios de que hubo un corto tiempo, pues en ese lapso será entre encarcelamiento y encarcelamiento, cuando todavía no estaba muy seguro qué estaba pasando, allí escribió las cartas. Sin que haya posibilidad de equivocarnos mucho, podemos afirmar que las dos cartas fueron escritas más o menos en el mismo tiempo de la carta a Timoteo, más o menos coinciden por el tipo de referencias que Pablo hace. La carta a Tito muestra las preocupaciones más o menos igual que la primera carta a Timoteo. Pablo piensa en la perdurabilidad de la iglesia. Sabe que las iglesias están muy jóvenes todavía, que están rodeadas de peligros, que hay personas que quieren aprovecharse de las congregaciones por motivos personales, a lo mejor hasta económicos. Está echando fundamentos para una institución que durará a través de toda la historia romana y humana, y todos van a perecer y la iglesia va a continuar.
La preocupación de la iglesia se manifiesta de formas diferentes en las distintas cartas, pero esta preocupación siempre está presente en las cartas de Pablo. Siempre está la idea de que él está orando porque está pensando que estas iglesias están en peligro y él quiere prevenirlas para que no duerman, sino que estén al pendiente. Y esta preocupación está todavía muy notoria en las cartas que llamamos pastorales. Así se les ha llamado por mucho tiempo, pastorales. Bueno, hay dos factores que hacen diferente esta carta: el lugar y la personalidad. Creta no es Éfeso y Tito no es Timoteo. Aunque sea el mismo personaje, escribiéndoles a personas semejantes, pero no son iguales. No sabemos, por ejemplo, la Biblia no dice, y aquí en la carta pues no se menciona, cómo se formó o se medio formó la iglesia de Creta. No hay ninguna indicación de que sea producto de esfuerzos misioneros, que Pablo haya llegado y predicado, como siempre hacía, ¿no? Que llegaba a la sinagoga, predicaba y ya se formaba la congregación de personas que pensaban que sí, en efecto, Jesús de Nazaret era el Mesías, que sí había resucitado, que creían el mensaje. Aquí no se menciona. Las únicas veces que se menciona Creta, en la Biblia está en el libro de Hechos. El barco en que navegaba Pablo, ya preso, tocó varios puertos de Creta cuando le llevaban a Roma. Y la otra mención es en el día de Pentecostés. Dice allí el Lucas que hubo cretenses entre los que oyeron el evangelio por boca de Pedro. Entonces quizá el grupo cristiano inició precisamente en la época de Pentecostés, cuando estaban estos cretenses allá en Jerusalén, escucharon el mensaje y fueron algunos de esos miles que se convirtieron. Quizá, no podemos afirmarlo porque no tenemos el dato duro, pero pues de que había cretenses allí en el grupo que escuchó el mensaje, sí había. Porque había pues de todas las regiones del mundo conocido. Menciona los partos, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, Asia, bueno, todos los lugares, Frigia, Panfilia, Egipto, África, dice hasta más allá de Sirene, y aquí estamos. Y el punto aquí es que sí estaban pues por allí algunos de Creta, cuando en el discurso de Pedro hubo gentes que se convirtieron, y podemos suponer que así fue como inició. Bueno, vamos a ver a Tito. A Tito le escribe para corregir lo deficiente. Lo conocemos solamente por las cartas de Pablo. Es un dato muy extraño, pero no se menciona a Tito en el libro de los Hechos. Uno va buscando y pues sí, se menciona a Timoteo, se menciona, pero pues no, a Tito no. Es conjetura, pero no sin base, que quizá Tito conoció el evangelio en Antioquía desde el tiempo en que Pablo estuvo de pastor allí, desde el tiempo que está ahí, probablemente, sí, conoció ahí el evangelio, pero no estamos pues muy seguros, ¿no? Qué fue lo que ocurrió y cómo lo conoció. Su asociación con Pablo ya había durado algunos años, pero no fue compañero de viaje, al menos Pablo no lo menciona como su compañero de viaje, sino un enviado especial de Pablo que cumplía con misiones especiales, un solucionador de problemas. A la fecha de escribir esta carta había de frisar los 50 años de edad, pues quizá era un poquito mayor que Timoteo, no mucho, pero pues quizás sí. El tema de la carta es la iglesia. En esto la carta es diferente de las escritas a Timoteo. En ellas también se trata de la iglesia, pero la iglesia como responsabilidad del obrero. En las cartas a Timoteo el énfasis está en el obrero, sus funciones, sus obligaciones, sus responsabilidades, porque Pablo estaba preparando un suplente. Pero Tito, ¿no? En la carta a Tito el énfasis no está en el trabajo del obrero, ni en su capacitación,
sino en lo que la iglesia necesita. El tema, según la clave de allí en el versículo 5, dice, yo te envié para corregir lo deficiente. ¿Qué le hacía falta a la iglesia en cuanto a organización, en cuanto a su comportamiento y en cuanto a la relación de la iglesia con el Estado? Esa es la enseñanza que Pablo le va a dar a Tito. Y por eso se divide esta carta en 3 partes. La primera, pues, es la organización de la iglesia, cómo se deben de poner ancianos, obispos, y luego el comportamiento de la iglesia, cómo deben de actuar como hijos de Dios ya, justificados por gracia, y la relación de la iglesia con el Estado, también se menciona aquí. Entonces, son 3 aspectos que va a escribir Pablo en esta carta a ti. La organización de la iglesia, el comportamiento de la iglesia y la relación de la iglesia con el Estado. La organización de la iglesia. La introducción o los saludos va en función del tema y el acento está en la autoridad divina. La predicación de Pablo le fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y lo primero de lo deficiente era una organización. El asunto principal de Tito en Creta era poner en orden a la iglesia. La mayoría de la congregación allí era de un trasfondo griego. Les gustaba tener una organización más o menos democrática. Digo más o menos porque en la democracia griega pues no se admitía a las mujeres, entonces ya de cajón 50% de la población ya no era parte de la democracia. Tampoco se admitía a los esclavos, no, pues un buen de la población tampoco ya no participaba en la democracia, ni los que no tuvieran medios, los que no tienen ciertos ingresos, tampoco. Así que, pero de todas maneras, pues sí el poder se repartía, y entonces se podía pues tener cuando menos una participación. Y ellos dicen, bueno, ya bueno, la iglesia, ¿qué? ¿Cómo le vamos a hacer? También vamos a hacer partidos políticos y vamos a ver si quién se queda con el poder. Y lo que parece ser que hubo pues difusión de la palabra, los grupos no se habían organizado bien, como les digo, no estaban muy seguros qué hacer. Es muy posible que la historia, geografía de Creta, pues en combinación son suficientes para explicar la desorganización. Ya dijimos que es una isla, la vimos ya en el mar Mediterráneo, y estaba poblada con una mezcolanza de razas. Los refugiados de todos tipos llegaban allí. Aquí tienen el otro mapa que muestra el territorio romano como estaba durante el Imperio Romano. Y después de que Pablo murió, ya por el 117, pues ya había cubierto toda esta zona. Se le llamaban, les decía, al mar Mediterráneo, le llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar, así porque los barcos romanos andaban a su gusto por allí. Claro, había piratas, ¿verdad? Pero también había manera de controlar a los piratas. Y entonces en Creta, pues llegaban gentes de todos lados, pues estaba ahí en medio, y la poblaban pues gente, les digo, de todos tipos, pero sí, la mayormente también eran griegos, tenían la herencia griega. Estas son algunas de las ruinas ahorita que hay. Ya ven todo lo que ha quedado y no las han reconstruido, ni las van a reconstruir, claro. También aquí el teatro. Bueno, y esta es una iglesia que hicieron allí está todavía pues la iglesia, ahí ya se me pasó, de San Pablo. Ahí le hicieron su capilla a la orilla del mar. También se puede visitar la capilla de San Pablo. Y por supuesto, la Basílica de Tito, allí en Heracleo, en la capital de Creta, donde se dice que están sus huesos, bueno, sus reliquias. Eso no lo podemos, no sé si se puede demostrar, pero bueno, ahí está la Basílica de San Tito en Heracleón.
mucho más grande que la de Pablo, porque bueno, es el santo patrono de la isla. El comercio marítimo era su principal empresa, la gente era mestiza, estaban muy profundamente ligadas a tradiciones culturales porque se había mezclado tanto que ya no les interesaba tampoco mantener una raza o alguna cultura pura, sino que vivían como podían. Y sin embargo tenían contacto comercial con muchas culturas. Era una población que disfrutaba de una mala fama. Quién sabe por qué, si era justificada o no, pero pues Pablo lo menciona, ¿no? Dice Pablo, uno de ellos, su propio profeta, un cretense, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Digo, no nos gustaría ser descritos así, ¿no? Por uno de nuestros propios profetas y nuestros propios poetas. Y dice Pablo, ¿este testimonio es verdadero? ¿Se me consta? Pues parece que sí, que la fama de ser mentirosos y glotones y ociosos no era muy buena reputación, pero creo que no les importaba. Entonces es fácil imaginar que en esta situación, pues la organización de las congregaciones no fuera la primero en su lista de prioridades. Ay, no, como fuera llegando, cómo se fueran haciendo las cosas. No tenían mucho interés en el orden. Entonces Tito, pues tiene que hacer lo necesario para que haya orden, tiene que establecer obispos o ancianos en todas las ciudades. Y hay dos cosas que son dignas de notar. Primero, en este contexto, anciano y obispo son sinónimos. Los ancianos en el versículo 5 son llamados obispos en el versículo 7. No es, les digo que es importante notarlo porque con base en esto, algunas iglesias han hecho una jerarquía e incluso ya ven que obispo en griego se dice episcopos. Entonces tenemos, por ejemplo, un sistema llamado el episcopal, donde hay obispos. En la iglesia de Roma también hay obispos que tienen un lugar más importante que el pastor y una jerarquía mayor que el pastor también. Ahora aquí, pues se nota por el contexto otra vez que realmente tanto anciano como obispo, pues es lo mismo. Y la segunda es que hay que poner ancianos, no anciano en cada ciudad. Así que tiene que haber varios, que no puede ser nada más uno. Esto más tarde, decía yo, con el transcurso de los años, se volvió, pues, sobre todo el puesto del obispo, se volvió un cargo político, un cargo también donde había mucha influencia, y se asignaban obispos, pero nada más uno para cada ciudad importante. Las ciudades que no eran muy importantes, las rancherías, los pueblitos, no tenían obispos. Entonces el obispo llegó a tener un prestigio muy grande y se pensaba que era como el líder máximo del grupo. Por ejemplo, el Papa en realidad era el obispo de Roma. Y así cada ciudad importante tenía su obispo, su administrador o su supervisor. En realidad aquí lo que tenemos es ancianos, obispos. En griego la frase es más clara que en castellano porque dice establece en cada ciudad ancianos. Ahora dice el maestro, si yo quisiera hacer una traducción de esas que llaman dinámicas, donde no son traducciones literales, sino que más bien se traduce el sentido. Una palabra que el maestro usaba mucho es que decía en la mesa, por ejemplo, una mesa, en inglés una mesa tiene piernas, de legs, ¿no? Pues yo no voy a traducir las piernas de la mesa. ¿Qué le pasa? ¿Para qué? En español, las mesas tienen patas. Entonces no vamos a traducir las piernas de la mesa, vamos a traducir las patas de la mesa. Aunque no tenga mucho sentido en otros idiomas, pero en español decimos patas, no decimos piernas.
Desde este tipo de traducción, que son equivalencias dinámicas, se diría entonces, ahí te voy a dejar para que organices un consistorio en cada ciudad. El grupo de ancianos que forma un consistorio. Para eso es que Pablo deja allí al pastor Tito para que corrija el desorden, y la manera de corregir el desorden pues es establecer un consistorio, un grupo de ancianos al estilo judío, no al estilo griego, que también ellos tenían sus juntas de ancianos, sino al estilo judío, donde se nombraban líderes de acuerdo a sus virtudes, de acuerdo a sus atributos, y no porque tuvieran dinero o porque hubieran ganado algún concurso de popularidad. Los requisitos que Pablo pone no son nuevos, pero el énfasis sí es un poco diferente. Se repite 2 veces que el anciano debe ser irreprensible y hace hincapié en las calidades morales, las características de integridad personal. Tiene que ser triplemente irreprensible en la vida familiar, en la vida personal y en doctrina. Y uno dirá, ay, pues, ¿dónde los vas a encontrar, Tito? Pues los buscas, los formas, a ver cómo le haces, pero no me vas a poner a nadie que no lleve una vida familiar correcta, que en su persona también sea una persona, y ahí da, ¿no? Dice, mira, a ver, fíjate bien, que no sea soberbio, ni enojón, ni nadalvino, ni peleonero, ni ladrón, codicioso de ganancias deshonestas. Eso no, búscale, ahí van a estar. Que al contrario, sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bueno, pues va a tener que buscarle mucho Tito, pero sí los va a encontrar. Y también irreprensible en doctrina, le sigue diciendo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que, Tito, ten cuidado, los buscas bien, sí los vas a encontrar, pero no te dejes llevar entonces por las apariencias, sino que investiga bien qué tipo de persona. Y cuidado, porque hay muchos por allí que van hablando vanidades, son engañadores, mayormente los de la circuncisión. Así que ha abusado, Tito. Y la razón especial, pues, para este acento es la presencia de esos falsos maestros que están casi omnipresentes en las iglesias del Nuevo Testamento. Y Pablo tiene palabras muy duras para los falsos maestros. En este caso, judaizantes, como en Gálatas, cuando ven, les dice, a esos que andan ahí engañando y enseñando tonterías, es preciso tapar la boca, porque estos vienen y ¿qué buscan? Una ganancia deshonesta. Dice, esos son los que dijo su propio profeta, es decir, su propio poeta, que son mentirosos y mala bestia y lo conoció. Entonces, ten cuidado con este tipo de personas que van buscando ganancias deshonestas, van buscando, pues, su propio provecho. Entonces, ten cuidado, Tito, y escoge a los líderes que sabes que tienen una vida irreprochable. Y pues el trabajo de Tito es encontrar a esa gente o entrenar a esa gente. Pero también habla del comportamiento de la iglesia en el capítulo 2. Dice primeramente, y da algunos conceptos particulares e indica que hay poder para poderlos cumplir. El comportamiento es el que concuerda con la sana doctrina y se aplica a los viejos, a las ancianas, a los jóvenes, a los siervos, a toda la casa, toda la estructura familiar de aquella cultura. Ya hemos mencionado en otras ocasiones cómo los esclavos son parte de la familia. No se les consideraba personas ni tenían derechos civiles, pero bueno, las mujeres tampoco los tenían, ¿no? Pero ahí estaban como parte de la familia. Y por eso es que habla, ¿no? De los ancianos, ancianas, parejo,
que ellas también tengan un comportamiento para adornar, ¿sí? Adornar la doctrina. El poder para cumplir con estos preceptos viene por la manifestación de la gracia de Dios para la salvación. Porque uno ve la lista y dice, no, pues ¿a qué horas? ¿A qué horas? Los hombres ya dijimos, y las mujeres también, que se enseñen a amar a sus maridos, a sus hijos, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, que la palabra de Dios no sea blasfemada, que tú también, que seas ejemplo de que pues enseñas bien, que muestras integridad, que la palabra sana y reprochable, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Todos entonces tienen que llevar una vida irreprochable, hasta los esclavos. Que agraden, dicen todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando fieles en todo. Porque se tenía la idea de que un esclavo por definición era deshonesto, que un esclavo por definición era mentiroso, estafador, y cuando a veces se requería que un esclavo prestara un testimonio porque había un juicio y él había sido testigo y pues tenía que declarar, la ley decía que había que primero, antes de preguntarle nada, antes de que hablara, había que torturarlo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que como va a mentir, porque es esclavo, por definición mentiroso, pues mejor lo torturamos para que diga la verdad. Bueno, yo no sé qué tan lógica esa postura, pero era lo que se ordenaba ahí en las leyes romanas. Un esclavo primero había que torturarlo, ya que lo torturaban, ahora sí que habla. Ya vamos, nos aseguramos que de esa forma dice la verdad. Pues hasta los esclavos tienen que llevar esta vida, entonces, irreprochable. Esta gracia se ve en una actividad cuádruple. Trae salvación, enseña a vivir, renuncia a la impiedad y aguarda la esperanza dirigiendo nuestros ojos hacia la gloriosa venida del Señor. Ahí está todo. La manera que la gracia se manifiesta trae salvación, pero además enseña a vivir. Este es un punto que, bueno, Pablo remarca en todas sus cartas, que la salvación es para vivirla aquí y ahora. No hasta que nos muramos y nos vayamos al cielo. Entonces, ya que ni cuenta nos vamos a dar que ya no estamos aquí. Bueno, a lo mejor se nos damos cuenta. No sé. Pero aquí el punto es que se enseña a vivir aquí, en la tierra. Renuncia a la impiedad. Y sobre todo, que hay esperanza. Esperanza porque sabemos que viene el Señor. Aguardando esa esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa. Y Pablo está escribiendo eso y después Tito lo está leyendo y la congregación también. Dice, sí, ya queremos que el Señor venga. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Si no vaya a decir, pues yo soy un pobre pastor. No. Tú tienes la palabra de Dios y tienes la autoridad que te da enseñar la palabra de Dios. Que nadie te menosprecie. Entonces ven cómo está él exhortándolo, animándolo para que Tito pues se ponga también en su lugar, para que instruya, para que enseñe a la congregación. La gracia va de advenimiento a advenimiento. La gracia de Dios manifestada, la primera venida, hasta la segunda venida, la gloriosa manifestación. Hay un intervalo donde viene primero Cristo, 3 años que está aquí haciendo su obra, culmina en la cruz y la resurrección, pero viene la segunda venida, que remarca en el versículo 13. Cristo se dio a sí mismo para ser un pueblo capaz de hacer buenas obras. No lo van a hacer por sus propias fuerzas. Y le dicen, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El poder de hacer
estas buenas obras, el poder de ser irreprochables, está en que somos redimidos y purificados. No se nota mucho, pero sí se puede notar, porque hay esa capacidad de que el pueblo lo logre. No de manera perfecta, pero sí, siempre hacia adelante. La relación de la iglesia con el Estado. Pues la relación del creyente con el gobierno secular siempre es un problema. Desde que el pueblo de Dios está en este mundo, pero no es este mundo, existe el problema y siempre va a existir. ¿Qué tanto puede uno participar o no en la política? El deber del creyente también es cuádruple. El primero es estar sujeto al gobierno y las autoridades. Oh, yo no pienso así, pero a veces el gobierno no es como el que debiera ser. Estar dispuesto a toda buena obra. Pues sí, pero a veces ese ni se lo merece. Controlar la boca. Ups. Ese quizás es el más difícil de todo. Y ser amable. Bueno, hay personas que se les dan, ¿no? Que se les da ser amables y hay personas que se les da también controlar la boca. Pero parece ser que no tanto. Y les decía que es difícil, sobre todo cuando hay un gobierno que no es justo, un gobierno que no es correcto. Y tiene uno que, pues, seguir el principio de la Biblia, aunque también hay que recordar que hay otros principios dentro de la Biblia misma también, donde no puede uno ser partícipe de la impiedad o de la injusticia. Es decir, una orden injusta no se debe obedecer. Sí estamos sujetos al gobierno, sí, las autoridades, sí, pero habrá el límite, también lo pondrá la misma palabra de Dios. Un gobierno injusto o que emite leyes injustas, pues una ley injusta no debe obedecerse. Entonces tampoco se nos pide que seamos meros robotitos que digamos que sí a todo. Porque si no estarían contradiciéndose con el punto que sigue, que es estar dispuesta a toda buena obra. Pues si el gobierno me ordena que yo cometa un crimen, pues ya no va a ser una buena obra, entonces ya no. Si ven cómo realmente todo embona. No está por separado. Se trata del gobierno, no espera. También dice allí, estar dispuesto a toda buena obra. Y si el gobierno me pide, como les digo, que cometa un crimen, ya no es una buena obra, entonces ya no voy a obedecer. Lo de controlar la boca, que no se difamen, que no sean pendencieros, ven eso. No hay gente que se le da, hay gente que no, pero esto va para todos. Y también Santiago más adelante va a decirnos de manera más clarita. Uy, es que la lengua, ay, ¿quién la puede controlar? Y es cierto, es cierto. Por eso creo que el dicho mexicano aplica muy bien cuando dice calladitos somos más bonitos. Si no voy a decir algo agradable, mejor me callo. Y la verdad es que decía alguien por ahí, nunca me he arrepentido de no haber dicho una mala palabra. Al contrario, me he arrepentido de haberlas dicho, así que mejor. Y es que a veces en momentos, sobre todo de enojo, en momentos de pesimismo, de tristeza, cuando las emociones están muy avivadas, pueden decir cosas que más tarde no se arrepiente, pues siempre ya las dijo. Entonces mejor controlar la boca y ser amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pero acuérdense también la mansedumbre igual está cualificada. Si pensamos en el hombre más manso de la tierra, el profeta Moisés. El profeta Moisés, cuando vio que estaban con el becerro de oro, quebró las tablas y deshizo el becerro y se los dio a beber. Entonces ese era el hombre manso. No quiere decir que esto pasa y nada nos conmueve, no. Sino quiere decir otra vez, mostrando la amabilidad que como hijos de Dios pues nos toca. Y Pablo se incluye, dice, pues nosotros también éramos, se incluye, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia, aborreciéndose unos. Así éramos,
Y yo también. Y claro que sí. Como era Pablo antes de su conversión. Dios santo. ¿De qué manera perseguía a la iglesia? Los arrastraba y los llevaba a la cárcel y andábamos. Pero, ¿y ahora? El apóstol a los gentiles. Un cambiazo que dio Pablo. Pero Pablo reconocía que él también había sido insensato y rebelde, viviendo en malicia y envidia y aborrecible. Pero en el trato con el prójimo tenemos que recordar que somos salvos por la pura bondad de Dios, su gracia y la obra del Espíritu Santo. Si los creyentes se acuerdan de su pasado, porque es algo que no podemos olvidar, porque ahí está en nuestra mente, a veces más, unas veces más que otras lo recordamos, pero se dan cuenta de su situación actual, pues bueno, ¿era yo mejor antes? Creo que no. No serán contenciosos, divisionistas o rebeldes, sino buenos elementos en la sociedad. Y así éramos, pero ya no. Y cuando Dios sí se manifestó la bondad de Dios, su amor para con los hombres nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo, sino por su misericordia, nada más. Bueno, pues si él tuvo misericordia de mí, pues puedo tener yo también misericordia de mi hermano. Filemón, Cristo en las relaciones sociales. Esta carta es casi en su totalidad una carta personal. En la iglesia primitiva se preguntaban si por eso quizás se debería incluir la carta en el canon de escrituras o no. Dice, pues esta carta sí dice cosas bien, pero es más bien como una carta privada, ¿no? Entonces, la conclusión fue que sí, que la carta debería ser incluida en el canon porque trata de asuntos más allá de lo simplemente personal. El asunto de importancia trascendente se encuentra en los versículos 15 y 16. Ahí lo vamos a ver. Por ser creyente, Onésimo, bueno, Pablo le está escribiendo a ese hermano Filemón, dice, mira, Onésimo es transformado de esclavo en hermano. Parece ser que este Onésimo, por alguna razón, había huido de la casa de Filemón y se había encontrado con Pablo. Ahora, esa era una situación pues muy difícil. Como les decía yo, los esclavos no, en Grecia y en Roma no tenían derechos civiles. Un esclavo que huía, pues ya se convertía en un criminal y podía ser ejecutado. Pero resulta que Onésimo se convierte al cristianismo y ya no es esclavo, bueno, sigue siendo esclavo legalmente, pero ya es hermano. Entonces podemos decir que esta carta prueba que la conversión hace la diferencia. Porque ya Onésimo es hermano y resulta que Filemón también es creyente. La conversión de Filemón hace que éste quede sujeto a una nueva obligación y endeudado con Pablo. Y su conversión hace que Filemón deba su vida a Pablo y que se deba a sí mismo a Pablo. Y así le dice, tú te me debes. Pablo, al poner su argumento, apela a la diferencia que la conversión hace. La conversión hace la diferencia en Onésimo. ¿Qué quiere decir útil? Porque Onésimo, útil por un tiempo fue inútil, pero ahora de veras es Onésimo, o sea, útil, porque Onésimo en griego quiere decir útil. Y un jueguito de palabras ahí, ¿no? Del maestro Pablo, porque Onésimos, del griego quiere decir beneficio, uso, buena suerte, disfrute alguna cosa, ventaja. Pero cuando se alejó de la casa de Filemón, pues ya fue inútil porque ya no le servía. Ahora le dice Pablo, la fe de Onésimo es la prueba de su conversión, ahora es transformado y Filemón tiene que reconocer la transformación. Ahora, verdaderamente será Onésimo, o sea, verdaderamente será útil. La conversión hace una nueva sociedad, una nueva fraternidad, en la que las antiguas distinciones ya no son válidas. Todos los creyentes somos hermanos.
Y esta hermandad es la nueva sociedad, la sociedad del futuro, la única sociedad que es realmente sociedad. No somos un grupo de un montón, sino que somos una comunidad. Entonces, ser creyente, ser convertido hace nuevas relaciones sociales. El que tiene a Cristo entra en una nueva relación social. Y eso no necesitamos salir de nuestro país para verlo, porque llegamos a una iglesia y gente que jamás habíamos visto en la vida, y resulta que son nuestros hermanos. Y podemos confiar en ellos. Digo, la mayoría, ¿verdad? Nunca falta el hermano que no es confiable, pero bueno, esto sucede en las familias también. En las familias también hay hermanos que sabemos que sí nos van a responder y hermanos que no, creo que ese mismo no. Y eso sucede también en la iglesia. Pero finalmente sí somos hermanos. Y ahora, ay, se me pasó. Ay. Ahora, Onésimo, pues que se llama así, porque así le pusieron, quién sabe si fue el mismo Filemón el que le puso así, pues ahora ya es Onésimo de a de veras. Ya ha sido transformado y ya Pablo le dice a Filemón, ahora él ya es tu hermano. Y eso era un cambio enorme en la sociedad. Imagínense una sociedad esclavista, como lo era la sociedad romana, la sociedad griega también. Porque los griegos con eso de que el hombre acá y que él es especial, no es cierto. Entre los griegos y entre los romanos, el esclavo era pues peor que un animal, porque era un animal pues cuando menos lo procuraban, ¿no? Pero al esclavo se le consideraba y se le trataba muy mal. Y ahora, aunque Pablo, y se ha criticado a Pablo, injustamente creo yo, aunque Pablo no habla estrictamente en contra de la esclavitud, porque pues, tampoco tiene por qué hacerlo, ¿verdad? En la época en la que vivía, pero sí establece, no solamente aquí en Filemón, sino también en Efesios, en Colosenses, sí establece el principio de que el creyente tiene igualdad ante Dios. Y no solamente el esclavo. Pablo lo dice en otros lugares. Dice, en Cristo no hay ni esclavo ni libre. Es decir, no hay discriminación basada en la cuestión social. No hay mujer ni hombre. No hay discriminación basada en el género. No hay judío, ni griego, ni escita, ni bárbaro. Es decir, no hay discriminación tampoco basada en la etnia. Entonces, y esto es un concepto muy diferente a todo lo que se manejaba en el mundo antiguo, bueno, y hasta nuestros días también, donde se habla de grupos superiores y grupos inferiores, ¿no? Delante de Dios somos iguales. Dios no hace excepción de personas. Y este es un principio que viene arrastrándose desde el Antiguo Testamento. Pablo, para poner esto, pues utilizaba su trasfondo judío, como judío. Que resultaba raro para la época, pues sí, porque ¿cómo vas a comparar a ver a un esclavo con el jefe, con el amo, con el dueño de la casa, con Filemón? Pues sí, porque ahora son hermanos. Y finalmente le dice, bueno, Pablo, mira, yo, es más, con que no quieres, si hay alguna cosa por ahí que te dañó o que robó Onésimo, yo te lo voy a pagar. Dice, bueno, aquel mal que me tiene que dar eres tú. Pero bueno, si acaso quieres, yo te lo pago, está bien. Y sabes, prepárame, ponerle yo un cuartito porque creo que voy a ir a visitar. Es una carta muy, muy amable de parte de Pablo para que pues Filemón reciba a Onésimo, que no lo entregue a las autoridades y lo ejecuten por haberse escapado, por haber huido. Le unos saludos allí de parte de sus colaboradores y con eso terminan. Termina entonces la carta y nada más como el mensaje general, por eso es que fue admitida dentro del canon, pues es que el que está en Cristo tiene una nueva relación social, que ya no está solo por allí, abandonado a su suerte, sino que ya tiene quien le respalde, el barrio le respalda. Pero también no puede aislarse, decir, pues a mí no me importa lo que les pase a los demás. No, tiene que contribuir también para que esa fraternidad, esa hermandad prospere.
Ya no son válidas esas distinciones, como decía, esas discriminaciones basadas en el género, en la posición social, en el estatus civil, ya no. Ahora todos los creyentes participan de esa comunión, son parte de esa comunidad, de esa nueva sociedad en Cristo. Y sí, fue un mensaje muy, muy poderoso, muy poderoso para la época. Les digo algo muy, muy extraño. Los judíos lo venían enseñando desde hacía mucho tiempo, pero ahora fue enseñado también a los gentiles, de que pues todos estamos en la misma situación cuando nos convertimos, cuando nos hacemos miembros de la comunidad. Pues para la siguiente lección, ay, se me pasan estos, todavía no. Bueno, okay. Para la siguiente lección, no, no sé qué está pasando, ¿eh? Se va y se atrasa y se adelanta. Tendremos un repaso del Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Filemón, todas las cartas de Pablo, para luego entrar a Hebreos. Pero primero vamos a hacer ese repaso de todas las cartas. Así que no hay lectura extra, pero pues sí, pueden leer otra vez Romanos, si gustan, o la carta que les guste más, Efesios, Corintios, la que quieran, no todas las cartas, desde Romanos hasta Filemón. Haremos ese repaso la próxima semana. Muchas gracias, maestra. ¿No? ¿De qué? Ahora pues. ¿Algún comentario? Aquí tenemos a la bióloga Yola. Jasmine. Sí, si quieren comentar algo, ¿qué les parecieron las cartas estas del Tito y Filemón? Buenas tardes, diferentes, hermano. ¿no? Diferentes. Sí, Jazz. Pues eso de la lengua, ay, sí está difícil. Pegó, ¿verdad? Yo me agaché para que no me pidieran. Ay, a mí me cayó una piedrota bien grandota que me dejó un chipotón. Ay. Sí. Sí, Jasmine, sí. Sí, ya está difícil eso. Bueno, no difícil, sino en el sentido de que nuestra naturaleza, por ejemplo, la mía, ¿verdad? La mía que, ay, a mí se me hace muy difícil controlar mi lengua. Y precisamente ayer tuve un accidente, choqué. Yo tuve la culpa porque como me alivié del COVID, ya tiene tiempo que me alivié del Omicron, ese que anduvo pegando, pero deja secuelas, de repente me mareo. Y ya fui con el doctor y ya me dijo que eran secuelas de eso, que poco a poco se me iba a ir quitando. Pero me dio un mareo así cuando venía manejando y le pegué al de enfrente. Y ya ahí se hizo oír la carambola. Total que vinieron los de la aseguradora y ya saben ustedes cómo son los de la aseguradora, siempre quieren cobrar de más. Entonces yo, pues sí, de plano le dije a uno de ellos, al de la aseguradora, ¿verdad? Que me estaba cobrando de más. Le digo, oiga, a ver, yo puedo hablar a mi mecánico y que venga a cualquiera y nos daríamos cuenta que usted está cobrando de más. Usted quiere 20,000 pesos por ese golpecito no cuesta 20,000. Usted se está yendo muy arriba, sea con lo injusto. Ese golpe no cuesta 20,000. Y sí se lo dije así claritamente, ¿verdad? Porque es verdad, pero pues a ellos uno no les gana, porque son ajustadores de los, pues sí, o sea, son los de las aseguradoras y con ellos no ganan. Entonces me quedé pensando, no, le digo, bájese, o sea comprensible, razonable, bájese, porque póngase en mi lugar, usted pagaría 20,000 pesos por ese rayoncito, eso no cuesta eso. Le digo, yo no soy mecánico, pero digo, no me agarre, usted me quiere ver cara de tonta. Le digo, tampoco, yo no sé de mecánica, pero tampoco soy tonta. Y ya después me quedé pensando, ay, ¿será que me vi muy grosera? Pero pues sí le dije eso, porque y como quiera los pagué, los tuve que pagar. Y pues yo sentí que no era esa cantidad. Nada más fue lo de la defensa, fue nada más
haga de cuenta que en la defensa trae una parte negra como de plástico. Eso fue Ajá. lo que se sumió tantito y esa parte de plástico no cuesta 20,000, pero él puso ese precio y ya al final solté la lengua y yo digo, ay Dios mío, perdóname, que le digo, bueno, pues mire, todo se regresa, todo, ya yo gané, pero con el tiempo todo se regresa, ya lo verá. Y yo dije, oh, y después me arrepentí, dije, ay Dios mío, a lo mejor no le debía haber dicho eso. Le digo, ay Dios mío, perdóname. Pero sí, sí Ah, como usted dice, hermana Sara, y da coraje, ¿verdad? Y a sí, uno pero pues yo no, digo, ay, bueno, pero digo, tampoco hay que ser tan dura, ¿no? Digo, es con usted misma, no hubo insultos. ujú. Aquí la lengua a veces No, sí lo dice, ¿no? Que levanta un ajá, falso testimonio, que uno insulta, que a eso se refiere a los chismes, a la mala, lo decimos en México, la mala leche, ¿no? ah, la mala leche. Sí, ya mero le decía yo a él, usted no sea mala leche, pero no, no le dije eso, no le dije eso. No, nada más le Pero dije todo, que todo se regresaba, le dije, mire, todo lo que uno hace, todo es como un boomerang, le digo, así lo dice, ¿verdad? La Biblia, todo se regresa. eso Usted, sí, justo, eso no cuesta 20,000, eso no está evaluado por 20,000, usted me está cobrando 3 veces más el precio, eso no cuesta eso. Ese golpecito, cuando mucho, yéndome arriba, 1,000 pesos o menos. Pero pero imagínese que usted, usted no tenía aseguradora. creía yo, hermana, el año pasado terminé de pagar mi última letra, o sea, en este año 2022 yo estuviera todavía pagando la letra de mi carro y yo hubiera terminado en diciembre, pero con los aguinaldos y yo estuve ahorrando y juntando para ya liquidarlo, lo liquidé el año pasado y yo creyendo que todavía me funcionaba el seguro y resulta que no, que ya, ahí ya no iba incluido el seguro, que había que pagarlo aparte, yo no sabía, yo creyendo que tenía activo mi seguro, ya, Ah, por eso tuve que pagar. Entonces, por eso yo le dije pues sí, a la aseguradora del señor al que le pegué, le dije, usted se está yendo muy alto, o sea, prácticamente, yo de plano se lo dije, prácticamente me está mm, robando. sí, no, no, pero digo, en ese sentido, pues no, usted tiene que decirle lo que era. No, allí no. Sí, sí, No, 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 aquí lo de la lengua se refiere, como digo, a los ajá, insultos, a los chismes, a los falsos testimonios, lo que ah, uno dice en momentos de ira, pero que ofende al otro. En este bueno, sí caso, pues estaba no, bien usted, enojada yo, ¿verdad? Sí estaba ahí bien sí, pero enchilada, en este pero caso usted dijo lo que era, ¿no? Era la verdad. pues sí, le dije, usted me está cobrando 3 veces más el precio. Le digo, usted, pues prácticamente me está robando, señor. Ajá, Discúlpeme, pero la verdad, prácticamente me está robando. Me dice, no, pero es que me hizo una legata. Le digo, mire, yo no soy mecánico, yo lo sé, pero le digo, tampoco no me quiere ver la cara de tonta. Le digo, no, o sea, eso no cuesta, cuando mucho, 1,000 pesos, cuando mucho. Y usted me está cobrando 20,000, no, hombre. Pero como quiera, le digo, como ya le llamé a mi aseguradora, resulta que ya no estaba activa, que porque ya había liquidado el carro, pues pues ni modo, tuve que pagar ese. ah, Yasmin, pues esperemos que Pues el sí, Señor le restituya de otra forma, no se preocupe. pues sí, Él está al pendiente de nosotros, sí. sí, eso sí es cierto. Eso no puedo negarlo. Él siempre suple. El dinero va y viene. Pero pues sí me llamó la atención que me dio coraje, pues sí, la actitud de esas personas, porque digo, no nada más en todo, las aseguradoras son así, quieren sacar su ganancia, pero pues deshonestamente. Y pues sí, de Sí, plano, y por eso se le les pasó. decía yo también, ¿no? Hay que estar sujetos a autoridades, etcétera, como dice Quintito, pero el tope es la justicia. Claro. Si la autoridad nos ordena una injusticia, no podemos mantenernos callados. Ante la injusticia, no, no. Muy bien, pues algún otro comentario, algo que quieran compartir, preguntar, Tenemos dos tarea, que nos tareas. va a dejar tarea. No, bueno, tenemos dos tareas, Dos. sí, Vicky nos dejó una y precisamente tengo una duda en cuanto a esta tarea. Preguntamos, o yo pregunté, cuál era el cuarto viaje misionero de Pablo. Y Vicky nos dejó de tarea esa pregunta. Pero ahorita me volvió a surgir esa pregunta. O sea, estamos hablando de que
parece ser que el cuarto viaje misionero es el cuarto viaje que hizo Pablo a Roma cuando iba prisionero, pero pues yo veo que en ese viaje pasó por Creta, pasó por Malta, y entonces yo suponía, o había pensado cuando vi eso, que había pues dado algún testimonio en esos lugares que generara alguna iglesia. Pero ahorita comentaste que en el caso de Tito no, en Creta no, y pues en Malta sí estuvo, digo, no hay ninguna evidencia, ¿no? Pero No. pues, hablando de un viaje misionero, pues ese fue un viaje forzado, no fue tanto como Sí, misionero. no fue tan misionero. Como dice el maestro, fue con gastos pagados, pero no era la idea que tenía él. Además, era prisionero. Ya no había manera que fuera a la sinagoga, hiciera como en otros lugares, ¿no? Aunque sí, por supuesto. Pero sí. Muy bien. Pues entonces nos quedamos con la idea de hacer un buen repaso, leer las cartas otra vez. Y había otra tarea más. Ya no recuerdo. A verlo, ajá. Había comentado de cuántas personas y quiénes podían tener ese privilegio de llamarse o de que Pablo los hubiera reconocido como hijos. Ya. Sí. Entonces, Cierto. pendiente esa respuesta. A ver, y alguien la investigó. ¿A quiénes les dio Pablo ese, pues sí, privilegio, título honroso? título. Ya sabemos que uno es Timoteo. ¿Hay alguien más? Tito. ¿Y quién más? En el versículo, ¿dónde está? 10. En el versículo 10, Sí. ahorita de Filemón, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, dice Pablo. Entonces, Onésimo, También Pablo cuenta. lo reconoce como su hijo. También cuenta Onésimo. También cuenta Onésimo. Sí, lo sabemos con menos 3, ¿no? Sí, por lo menos 3. ¿Quién sabe si por ahí se pueda colar Marcos? Ya ven que después, al principio, sí, no se lo quiso llevar. Dice, ese nos abandonó, ese no me lo llevo. Pero ya después dice, no, sí, Marcos, me lo saludo, sí, recíbanlo bien, sí, me ha ayudado mucho. Hicieron las paces después. Sí, finalmente sí. Muy bien, bueno, pues entonces así quedamos. Releemos y vamos a hacer un repaso la próxima semana. Entonces, hijos reconocidos, 3. Sí, muy bien. Bueno, que descansen. Gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas tardes. Tardes. Adiós. Adiós.